Bienvenidos a la cuarta sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Ahora estoy grabando desde un escenario distinto, dentro de mi mismo estudio. Aquí atrás de mí está la figura del narrador, el storyteller, que conforme va hablando, le van creciendo unas raíces. Y cuanto más habla, más profundamente se hincan las raíces al suelo. Aquí está mi modelo de universo para un programa de televisión, Micromegas, y detrás mío se halla el Círculo de los Espíritus que utilicé como sistema organizativo para un libro que publiqué en el año 2015 y del cual ya no tengo ni un solo ejemplar, ni siquiera el mío pude conservar. Bueno, hagamos un brevísimo recuento de lo que hemos platicado hasta ahora. Hemos hablado de la vocación y la deuda, la imitación, la influencia, la forma en que en el ensayo aparece nuestra lectura y aparece nuestra visión. Y también hablamos acerca de la condición de comodidad que el autor transmite a su lector a través de las páginas de su ensayo. El ensayista está cómodo bajo su propia piel mientras está escribiendo. Del mismo modo que Michel de Montaigne escribe sus páginas ensayísticas en la torre del castillo de Perigord, también nosotros habríamos, como escritores de ensayo, producirnos, aunque sea de manera metafórica, una torre en la cual podamos estar muy cómodos recorriendo las urdimbres de nuestra sensibilidad, de nuestra memoria y de nuestra biblioteca. Hemos hablado acerca de Erasmo de Rotterdam y la pregunta que cualquiera que se una a estas conversaciones y que no haya estado en otras de nuestras sesiones será: ¿Erasmo de Rotterdam era un escritor de ensayo? A lo que habría que responder: no, definitivamente no. Pero Erasmo de Rotterdam, como contemporáneo de Michel de Montaigne, traza unos paralelismos que nos interesa resaltar y que es lo que resaltaré en esta sesión videograbada, sobre todo con la escritura del Elogio de la Locura, un libro que fue no más que un divertimento, no más, pero no menos que un divertimento, escrito en la casa de su amigo Tomás Moro, Thomas More. En griego, locura se dice moría, y Erasmo de Rotterdam no dejó de jugar con las palabras More, moría. Nada más alejado de la moría en el sentido griego, de locura, estupidez, alienación, que Tomás Moro, lúcido, escritor, también confabulador de utopías. Utopía es precisamente su título más conocido, más visitado por los lectores. Erasmo de Rotterdam escribe el Elogio de la Locura y hay varios asuntos que a mí me gustaría resaltar y después tratar de establecer vínculos con la escritura ensayística y sobre todo con Michel de Montaigne, ahora que estamos en los albores del ensayo literario, que es, vuelvo a repetirlo, la modalidad de escritura que estamos eligiendo para nuestros programas radiofónicos. Ensayo radiofónico es el suelo que queremos pisar, que queremos habitar y en el que queremos caminar. Resulta el Elogio de la Locura una auténtica logomaquia, es decir, una batalla en contra de ciertos saberes o ciertas maneras de comprender el amor, el matrimonio, la soledad, la beodez,
lo religioso, los sacerdotes, los poetas, los eclesiásticos, los cortesanos, de entender la juventud, de entender a los ancianos, de entender a los hombres y a las mujeres. De modo que diríamos que en ese sentido, en el sentido de la amplitud de las batallas, las logomaquias que se ha propuesto librar Erasmo de Rotterdam, sí hay una similitud con los frentes en los que quiere desarrollar su pensamiento Michel de Montaigne en la escritura de sus ensayos. En el ámbito de la amplitud de temas, sí hay una similitud entre el elogio de la locura y los ensayos de Michel de Montaigne. Habría que recordar que cuando Erasmo de Rotterdam y Michel de Montaigne escriben acerca de lo suyo, lo hacen tomando sus propios materiales, sus propias investigaciones y lecturas, que son principalmente lecturas grecolatinas, griegos y romanos, sabios griegos y romanos que en el momento en que ellos escriben era una cultura de los vencidos, una cultura que tenía que reconstruirse, tenía que rescatarse. Las escrituras de Michel de Montaigne y la de Erasmo de Rotterdam resultan gritos de supervivencia. Ahí aparece un acto de rescate, un acto de reconstrucción, un acto de relectura. La inteligencia de ambos, de Erasmo de Rotterdam y de Michel de Montaigne, no están para nada ayunas faltas de humor. A veces su humor es sardónico en los dos, más en Erasmo de Rotterdam en El elogio de la locura. Desarrollan sus temas con sumo humor, eh, vuelven a lo clásico, desean ambos encontrar un modelo de individuo, un modelo de sujeto basado en el aristotélico son logonechon, es decir, el animal que habla. El animal que habla distinguiéndolo del bárbaro, que va, bar, 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 ladra lo que siente, se expresa a través de ladridos. Aquí, al contrario, el sujeto que habla es la búsqueda de estos dos escritores del Renacimiento. Eh, Precisamente lo que no habían destruido los bárbaros, lo que no habían mandado al olvido a través de la destrucción, el saqueo, el incendio, los escritores, los pensadores humanistas lo rescatan de entre los escombros. Y de entre los escombros aparecen estas joyas que todavía hay que pulir, aparecen en estado bruto y hay que darle su pulimentación, sus cortes, sus aristas para que la piedra resulte en piedra preciosa. Cuando eh, Pico de la Mirandola, un italiano anterior en el tiempo a Michel de Montaigne y Erasmo de Rotterdam, escribe lo que nosotros podríamos considerar el manifiesto del humanista, el manifiesto humanístico, que es el discurso sobre la dignidad del hombre. Nos dice Pico de la Mirandola que el sujeto ha sido arrojado al centro del universo, poseedor de sí mismo y de su voluntad. El acto humano, la responsabilidad del acto humano, producto de la libertad, estriba en saber si queremos elevarnos a través de nuestras acciones o descender y reptar como los reptiles y las víboras. El acto responsable de la libertad humana sería precisamente el acto de elección entre lo elevado y lo bajo, entre el vuelo y el reptar de los animales, considerados en este sentido mucho, en escala divina mucho más baja. El acto divino del ser humano estriba en su elección, elevarse o descender.
Em, y con esto queda instalado una vacuna, un, un resorte de reconocimiento. ¿Cómo nos elevamos? A través de las lecturas más humanas, a través de las letras. Nos elevamos, según estas consideraciones, a través de la lectura de aquellos clásicos que hablaban de aquello que más nos compete, de la forma en que amamos, olvidamos nuestra condición mortal. Uh, Nos enseñan las letras más clásicas aquella humildad que debería distinguir al sabio. Uh, no filosofa quien tenga sabiduría, porque ya no la necesita. Si la tienes, no la necesitas. Habrá que caminar en pos de esa sabiduría. Como no la tenemos, la buscamos. Precisamente este manifiesto del humanismo, que es el discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola, se vuelve un método de comprender para los humanistas. Erasmo fue un gran latinista, por lo tanto un gran estilista, muy determinado a seguir los pasos del estilo, del gran estilo bello de aquellos que le han antecedido. Práctica de ensayista es homenajear a los que nos han precedido. Erasmo de Rotterdam poseía un carácter abierto, comprensivo, como Michel de Montaigne. Estaban ambos, más Erasmo de Rotterdam que Michel de Montaigne, deseoso de una profunda renovación, de una reforma humana que incluyera la iglesia de la que él formaba parte. Y pertenece al humanismo, desde luego, pero de un corte muy distinto al italiano. Son eh, Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam ejemplos acabados del humanismo evangélico. Habría que hablar de la etimología del humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo aúna dos nociones. Uno, lo humano, a través del rasero de la palabra, son logoneshon de Aristóteles, y lo que se conoce como los studia humanitatis, es decir, las disciplinas o artes liberales, que son 7: filosofía, gramática, retórica, literatura, historia, arte y política. Disciplinas que son practicadas a través del crisol de la mirada de los clásicos. El humanismo emula la paideia, que es un concepto pedagógico, se educa a los individuos para que se conviertan en sí mismos. Ya estamos equipados para ser lo que somos y lo que seremos. Eh, Hacer del sujeto a alguien libre y no esclavo de su ignorancia, no esclavo de sus temores, de su mezquindad. Habría que pulimentar al individuo de eso. La palabra humanismo nace en 1808, la forja Niethammer para referirse a los movimientos culturales del Renacimiento, es decir, es una palabra posterior. Antes solamente se utilizaba el studia humanitatis, ni Erasmo de Rotterdam, ni Michel de Montaigne hablaban de humanismo, hablaban de studia humanitatis, los estudios más de las letras más humanos. Deja Erasmo esta escritura, un texto que no deja de ser crítico, sin renunciar a la pedagogía. Fíjense que su tono es muy pedagógico. Pone en acto muchas de las convicciones del humanismo a través de esta escritura satírica. Erasmo, como príncipe de los humanistas cristianos, entre los que estaban Tomás Moro en Inglaterra, Melanchthon en Alemania,
se vuelve un modelo de la perfección humana, de la perfección del individuo. De hecho, si ustedes escuchan hablar de erasmismo, hay un libro de Jacques Laffay, Erasmismo en España, es precisamente el erasmismo considerado como un programa, un método para perfeccionarnos como seres humanos a través de la lectura, insisto, el latín, el griego, la traducción, el comentario, y yo les he hecho hincapié muchas veces de que no puede haber un proceso primero de lectura para después comenzar el proceso de escritura. Se llevan paralelos y de eso es un acabado ejemplo Erasmo de Rotterdam, que siempre trabaja con los textos, los lee y al mismo tiempo los va comentando. Demuestra también Erasmo de Rotterdam una nueva forma de ser biblista y yo pienso que la filosofía erasmiana aparece de cuerpo entero en el Elogio a la Locura. Era un pacifista declarado, había que conseguir la paz a toda costa, de modo que no pudo coincidir con Martín Lutero, que no era pacifista, de modo que ahí hubo una ruptura entre ellos dos. Sí, estaba de acuerdo, desde luego, en una reforma a la iglesia, pero no estaba de acuerdo en el ámbito bélico y de confrontación, era un pacifista declarado. Y el Elogio de la Locura es un texto de 1509, es decir, antecede en muy pocos años a las 95 tesis de Martín Lutero clavadas en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y fue escrito como un divertimento en tan solo una semana en casa de su amigo Tomás Moro, y se une a una enorme tradición de la nave de los locos, desarrollado por Brandt, desarrollada también, desde luego, en pintura por el Bosco. Vean ustedes pinturas del Bosco en las que precisamente locos van al vaivén de las aguas en una embarcación de idiotas que no están del todo ajenos a la razón. Es un libro concebido como una declamación laudatoria, eh, un libro dedicado a Moro, y le dice que puedo jurarte a Tomás Moro que nada me es más grato que una amistad como la tuya. Es decir, que aquí tiene otro punto en común con Michel de Montaigne. Tanto Michel de Montaigne como Erasmo de Rotterdam son individuos que exaltan por encima de todas las cosas a la amistad. Y este es un punto fundamental del humanismo, ya sea cristiano o ya sea italiano, neoplatónico. Exaltar por encima de todas las cosas a la amistad. El ensayo parte de un contrato amistoso. Michel de Montaigne dedica el ensayo sobre la amistad a de la Boétie, como hemos dicho en ocasiones anteriores, y Erasmo de Rotterdam dedica el Elogio de la Locura a Tomás Moro, contratos de amistad. Y parece que están escritos para estos amigos. Y nos damos cuenta en el Elogio de la Locura, y de ahí que me parezca tan importante reflexionarlo con ustedes, que la chanza, la broma, puede conducir a algo muy serio. Y ejemplos de esto hay una enorme cantidad. Luciano de Samosata escribía sus obras teatrales en clave satírica, y nos demuestra que con esto que su risa es mucho más seria que su solemnidad. Lo mismo podemos pensar si reflexionamos en la labor del comediógrafo Aristófanes, que parece ser como el lado B de la gran solemnidad y oscuridad incluso de la tragedia griega,
de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides. Pues ahí está la otra cara del comediógrafo Aristófanes, que nos ofrece otra arista de la cultura griega. Ahí está Rabelais, que algunos de ustedes conocerán Gargantúa y Pantagruel, y además conocerán las reflexiones tan profundas que realizó Bakhtin a partir de los festivales, las parodias, el socias paródico, como lo llama Bakhtin, a partir de sus estudios de Rabelais y Gargantúa y Pantagruel. De modo que entonces hay una enorme seriedad en sus bromas. Aparece la estulticia, la locura, cantando, cantándose, exaltándose. Habla de los morósofos, es decir, los necios sabios, los neciamente sabios, los retóricos, que se complacen en palabras difíciles. Claro, ahí hay una crítica enorme a los eh, sorbonistas, del mismo modo que Rabelais, son tantos nombres, Rabelais se burla en su Gargantúa y Pantagruel de los sorbonistas, pues también aquí Erasmo de Rotterdam, burlándose de los morósofos, de los necios sabios, se burla de estos académicos rígidos, complacidos en sus ombligos, que no ven la realidad humana. Eh, Dice ser la locura, la estulticia, hija de Plutón, es decir, hija de los recursos económicos, nacida en las Islas Afortunadas, amamantada por borrachera e ignorancia. Y lleva, dice, una vida felicísima de los que no piensan en nada. Hay un punto molesto para nosotros en el siglo XXI, tan imbuidos del pensamiento crítico, feminista. El punto 17 es muy misógino. Dice, yo misma, la estulticia, soy una mujer. Entonces, bueno, es un punto misógino molesto. Eh, yo pienso que en Erasmo de Rotterdam, como en muchos individuos de otros siglos, habita un miedo tal a la mujer que les resulta muy fácil descalificarla, pero no es otra cosa más que miedo, como podemos ver muy a las claras en los estudios que sobre la mujer hace Jules Michelet. No es otra cosa que miedo a la inteligencia y profundidad de las mujeres. Pero en fin, resulta este libro enormemente iconoclasta, es decir, destruye a los íconos, destruye a los ídolos, falsos ídolos. Es el siglo XVI, el siglo donde en sus albores escribe el Erasmo de la locura, Erasmo de Rotterdam, un siglo de iconoclastia tremenda, es el siglo de la ruptura de las imágenes con las guerras de reforma, y llega a decir que sin la estupidez no habría ninguna relación humana duradera. El sabio en las fiestas parece un camello dando vueltas, dice Erasmo de Rotterdam. Está alejado de la opinión pública. Nada más imprudente que una sabiduría de destiempo. En fin, es un ejercicio laudatorio que hay que comprender al revés. Uh, hay que comprenderlo como una enorme crítica a su época, a su borrachera, a su pereza intelectual. Parece ser que él exalta a través de la estulticia, hablando a través de la estulticia, pero en realidad hay que leer una enorme crítica. De modo que hagamos un recuento. La filosofía renacentista que podemos leer puesta en práctica, puesta en literatura, en François Rabelais y su Gargantúa y Pantagruel, en los ensayos de Michel de Montaigne y en Erasmo de Rotterdam, en el Elogio a la locura,
denota una enorme actitud. ¿Cuál es esta actitud? Que la filosofía debe ser una filosofía acerca de la vida. Hablar de la vida, de lo que nos compete. ¿Y qué nos compete? Las pasiones, nos compete la muerte, la vida, una vida digna de ser vivida. Cicerón, que hablaba de la practicaba una filosofía de vida, dice, el sabio es el que más corazón tiene. Y en el humanismo del siglo XVI, estos personajes notables de los que estamos hablando poseían un corazón gigantesco, palpitante. Noten el corazón palpitante de Michel de Montaigne. Con cuánto flujo y reflujo, con cuánta sístole y diástole están escritas esas páginas. Es un sabio que no deja de tener corazón, como ocurría según la crítica que hacían de su época, con los sabios, los morósofos de los que hablaba Erasmo de Rotterdam, de los que tanto se burló François Rabelais, orinándolos en la Sorbona y anegando sus sabios despachos, sus sabios salas de infecundas discusiones escolásticas. El sabio es quien más corazón tiene. Y mucho tiempo después, un gran humanista español, José Ortega y Gasset, dirá lo mismo. El amor es una modalidad del entender. El amor es una modalidad de vinculación. De modo que, para dejarlo bien atado, las humanidades, por lo menos en el intento del siglo XVI, es una apertura a todo lo real, a todo lo que nos compete, una apertura al cosmos. Genofonte decía de Sócrates que siempre hablaba de temas humanos. El primer giro antropocéntrico en la filosofía lo da Sócrates, es hablar de temas específicamente humanos. Y después de este primer punto de que en la filosofía renacentista, en el humanismo, la filosofía es la de la vida, vamos a decir que el segundo punto es que un humanista a la manera de Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne y François Rabelais parten de su realidad. Su realidad es radical. Su vida es la radicalidad de todas las cosas. Por eso, esta figura del narrador, cuanto más hable, más se extienden hacia abajo sus raíces. Cuanto más comprendemos, más nos enraizamos. Mi vida es mi realidad radical. De ahí, no basta decir eso. Se me ofrecen dos vías una vez que he comprendido que mi vida es la realidad radical. Una es expresar opiniones, lo que llamamos doxa. Opiniones, todo mundo tiene opiniones. Todo mundo puede sostener su punto respecto al COVID que nos tiene a todos engordando frente a nuestras computadoras y frente a nuestros teléfonos celulares. Todo mundo puede tener opiniones, eso es la doxa. Pero puedo buscar a través de mi realidad radical la episteme, un conocimiento más fundado, más investigado para hacerme mi propia visión. Pero una visión comparada, compartida con otros pares, sus pares. ¿Quiénes son sus pares en este momento de realidad radical? Los estudiantes, los que ven a la distancia también este video. Ellos son sus pares. Ellas, ellos son sus pares. Con ellos hay que hablar. Con ellos hay que establecer una interlocución. Por eso, laboratoristas, hay que oírnos. Hay que oír a los otros, a las otras, a lesotres.
que forman parte de nuestro laboratorio de medios y humanidades. De modo que, vuelvo al punto, ser persona es parte del entendimiento del humanismo del siglo XVI. Soy persona. Mi realidad radical es mi vida. La comprendo a través de la palabra. Cuanto más hablo, más profundas son las raíces con las que me uno a mi suelo. Y el mejor género para expresar la realidad radical de mi vida es el ensayo. ¿Qué les parece? No deja de estar eh, indistinguiblemente unida la belleza en el siglo XVI. No basta la realidad radical, la episteme a diferencia de la doxa, hablar de los temas que más nos competen. También es necesario la belleza. Son individuos del siglo XVI. Pienso que se dio tanto en pintura como en literatura unas cumbres muy difíciles de acceder y que, bueno, están ahí como una estrella la que nos guía el camino y probablemente irrepetibles. El conocimiento no está en este siglo separado de la belleza. Son inseparables. El conocimiento, aunque sea extraordinario, si se expone sin belleza, sin elegancia literaria, aparece oscuro e inaccesible. Volveremos a este tema. Esto es algo que nos interesa mucho para nosotros, ensayistas. Piensen en estos temas, reflexiónenlos, traten de inocularlos en sus pensamientos. Ahí cuando se sienten a escribir, piensen en esto que les estoy diciendo. Piensen en la figura de mi narrador. Cuanto más habla, más profundas son sus raíces. Cuanto más profundas son sus raíces, más radical es la visión que tiene de su vida, de su entorno. Recuerden por último la frase que decía este humanista del siglo XX, José Ortega y Gasset, que decía: la cortesía del filósofo es la claridad. No puede haber belleza sin claridad, según estas consideraciones. Hay otras escuelas, otras anexiones del pensamiento estético que no buscan la claridad, pero en este momento donde estamos platicando, la cortesía del filósofo es la claridad. El conocimiento no puede estar separado de la belleza. Y cuando desarrollamos de tal modo nuestra propia personalidad, el ensayo literario puede ser el aliado mejor para expresarnos. Piensen en esto. Hasta la próxima videoconferencia de Laboratorio de Medios y Humanidades. Y me voy hablando como un cómic.